noches, qué bueno es estar de nuevo adorando al Señor en este lugar. Le pido que tome una actitud adecuada para adorar sin distracciones, sin celular, sin nada por ahí cerquita. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, entregamos este tiempo para que tú hagas lo que quieras hacer, que tu bendición nos rodee, Señor, y que podamos levantar esta noche un tiempo de adoración, Señor. Levantar adoración en nuestras casas, que nuestras casas se conviertan en altares de adoración y que tu gloria se manifieste por medio de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Te bendecimos, Señor. Queremos cantar de tu amor por siempre. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi de tu gran amor cantaré, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor.
Cantaremos de tu amor por siempre. Cantaremos de tu amor por siempre. Ese es mi deleite, adorarte es mi deleite. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificar tu nombre, hemos venido a exaltarte, hemos venido a adorarte. No hay otro como tú, no. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaremos. Tu amor, tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Exaltamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Jesús. Yo no sé usted por qué está pasando en su vida, no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su dificultad, pero lo que yo sé es que tenemos un Dios hacedor de milagros, un Dios que puede hacer cosas imposibles, un Dios que puede hacer proezas, que puede abrir camino seco en medio del agua, que puede abrir sendas donde no hay. Y lo invito esta noche a que adoremos al Señor,
vuelvo y le digo, deje lo que esté haciendo y levante un momento esta noche, un momento de adoración al Rey. Levante un cántico nuevo. Adore al Señor y Él se encargará de cualquier situación adversa. Pero este es un tiempo para adorar al Rey de Reyes y exaltar su santo nombre. Milagroso, abres camino, cumple promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, 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 abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor, te exaltamos, Señor. Cante conmigo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. El Señor en este momento me pone algo en la cabeza y es cómo estamos exaltando, cómo estamos adorándolo.
estamos más preocupados por lo externo que por adorarlo. Y me recordaba a los niños adorando al Señor. Y quisiera que ustedes supieran si Amelia, por ejemplo, en este momento está pensando en la deuda que tiene o en la dificultad que tiene o qué va a pasar mañana, ¿no? Ella está simplemente adorando y los niños adoran sin preocupación. Y mi invitación es que adore sin preocupación, sin pensar en lo que viene, simplemente adore y verá que cosas grandes van a suceder. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Levanta tus manos y dile: milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. que no te pueda ver, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. adora al Rey de Reyes como un niño. Levante su adoración como si usted fuera un niño, sin preocupaciones, sin esperar nada a cambio, con una oración genuina, como niños. Aunque no pueda ver, aunque no Pueda ver, está sobrando. aunque no pueda ver, Está sobrando. siempre estás sobrando. siempre estás. Sobrando. Aunque no Pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, cumplidor de promesas, hacedor de milagros. Te exaltamos, te exaltamos. Exaltamos tu naturaleza. Te exaltamos por tus atributos. Omnipotente Creador. Milagroso, milagroso. Milagroso, milagroso. El Señor está haciendo milagros, milagros, milagros. Milagros. El milagroso está pasando por tu casa. Milagros, milagros. El milagroso Waymaker, el hacedor de caminos y de milagros está pasando por aquí. Milagroso, milagroso. Él puede hacer un milagro en tu casa esta misma noche. Él puede hacer volver a los que habían perdido el camino, encaminarlos de nuevo. Él puede sanar enfermedades. Adora al que hace milagros, al Rey de Reyes. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. No hay otro como tú. Muchas bendiciones. Los dejo con el mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos, familia de la fe,
Rey de Paz, a todos los que nos escuchan desde sus casas, que nos puedan ver por este medio, una semana que Dios nos ha permitido de nuevo estar en este lugar, aprendiendo de la palabra de Dios, porque qué hermoso es aprender de la palabra de Dios, el consejo de Dios, que podamos tener un tiempo donde Dios nos habla en nuestros corazones y que juntos podamos escudriñar la palabra. La palabra dice que de la importancia de escudriñarla, ¿cierto? Y que como familia podamos juntos hacerlo y que el consejo de Dios llegue a nuestras vidas. Amén. Entonces, una bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos ven en esta noche y que podamos hoy, como todos los martes, aprender más de Dios. Estamos en el libro de Lucas. Vamos a empezar hoy en Lucas 20, capítulo 20. Y ha sido un tiempo, todo este año, donde Dios nos ha hablado por medios, muchas maneras, muchas formas, y el tiempo se va, ya en el capítulo 20, Dios nos ha permitido aprender mucho. Entonces vamos a orar para que este tiempo sea puesto delante del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú instruyendo en nuestros corazones, que podamos entregarte lo mejor de nosotros. Padre, que esta palabra hoy expuesta sea de edificación para cada oyente, cada persona que nos ve. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando milagros en medio de sus hogares, sus casas, y que por medio de tu palabra tú seas hablando en nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, entonces el título de este mensaje es Jesús enseña cada día en el templo. Jesús enseña cada día en el templo. Vamos al capítulo 20. Los textos van a ser desde todo el capítulo 20 de Lucas hasta el 21:4. 20, todo el 20, 21 hasta el 4. Creo que ustedes recuerdan cuando eran estudiantes o cuando estábamos estudiando en el colegio, en la escuela o en la universidad, en cualquier espacio, acá mismo en la iglesia. Muchas veces los profesores hacían preguntas y nos agradaba cuando conocíamos esa respuesta, ¿cierto? Y éramos los primeros que alzábamos la mano para responderle al profesor. Pero cuando no sabíamos la respuesta nos escondíamos un poquito, ¿cierto? Porque nos sacábamos mala nota o de pronto nos avergonzábamos porque no conocíamos la respuesta. Pero esa es una de las funciones del maestro, hacer preguntas. Y Jesús estaba en el templo, Jesús enseñaba en el templo. Y como maestro y este hombre que enseñaba hacía unas preguntas. Entonces, hoy vamos a ver en este capítulo 20 y 21 una serie de preguntas que tanto Jesús hace como le hacen a él, ¿cierto? Entonces, todo esto lo podemos en tiempo, en su casa, puedes leer todo el capítulo 20 y vas a ver todas las preguntas. Vamos a tratar algunas de ellas. Jesús estaba enseñando y anunciando el Evangelio, ¿cierto? En el principio del capítulo 20. Entonces llegan algunas personas, fariseos, escribas, y le hacen una pregunta a Jesús. Le hacen dos. Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y cuáles cosas? Podríamos preguntarnos. Recuerden que hemos venido hablando que Jesús hacía milagros, que Jesús predicaba, enseñaba, que Jesús perdonaba pecados. Entonces estos hombres le decían a Jesús, ¿con qué autoridad tú vienes y haces estas cosas? Y otra pregunta que le hacían era, ¿o quién es el que te da esa autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Le preguntaban a Jesús.
Porque recuerden que estos hombres eran líderes de la religión judía. O sea que ellos no habían dado la autoridad. Ellos no habían dado autoridad ni para predicar, ni para enseñar, ni menos para perdonar pecados. Y esto lo hacía Jesús. Entonces Jesús venía a hacer esto y ellos venían a preguntarle por qué hacías estas cosas y quién te había dado la autoridad. Pero Jesús, muy sabio, quiero que vayamos al versículo 7 del capítulo 20. Jesús, muy sabio, les responde con otra pregunta. Y él les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque Jesús le dijo a estos hombres: bueno, yo les respondo estas preguntas, pero quiero hacerles una pregunta. Y si me la responden, yo les daré respuesta a lo que me están diciendo. Entonces Jesús les dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces estos hombres respondieron en el versículo 7 y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos sabían que si daban una respuesta, estaban hablando de Juan el Bautista. Y si daban una respuesta que si Juan bautizaba, el bautismo de Juan era del cielo, iba a Jesús y el pueblo a responder: entonces, ¿por qué lo mataron? Si era del cielo. Pero si estos hombres respondían que el bautismo de Juan era de los hombres, había la multitud, estaba la multitud, y la multitud creía que Juan el Bautista era un profeta. Entonces podría tener problemas estos líderes religiosos. Entonces más bien ellos callaron y dijeron: no sabemos. Y Jesús entonces respondió: yo entonces no le responderé a su pregunta, porque ustedes tampoco lo hicieron. Había una parábola más adelante, la parábola del labrador. Esta parábola la estaba expresando Jesús, la estaba enseñando Jesús. Y cuando Jesús empieza a narrar la parábola, decía Jesús que un hombre había adquirido un terreno y lo había alquilado. Entonces este hombre fue y a decirle a los siervos que fueran allí a ese lugar a hablar con los arrendatarios, ¿cierto? Y fueron golpeados. Y fue así cuando envió 1, 2 y 3 siervos a ese lugar. Entonces el dueño del terreno dijo: voy a enviar a mi hijo, de pronto a ese sí lo respetarán. Y cuenta la parábola que cuando llegó el hijo, los que habían arrendado ese espacio se dijeron entre sí: matemos a este hombre que es el heredero y así nos quedaremos con este terreno. Y fue así cuando mataron al heredero. Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿qué pues les hará el dueño? ¿Qué pues les hará el dueño? Quiero que vayamos al versículo 16 del capítulo 20. Entonces, en el versículo 15 dice: ¿qué pues les hará el dueño o qué les hará el señor de la viña? El versículo 16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando estos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Aquí les estaba hablando a los líderes, Jesús les estaba hablando a los líderes religiosos y les estaba comparando que ellos eran esos hombres que mataban a los siervos y mataban a su hijo, ¿cierto? Dando una palabra profética también de lo que iba a suceder con Jesús. Porque muchos profetas habían llegado en muchos momentos y habían sido muertos
por manos de los israelitas. Y también el Hijo de Dios iba a venir y iba a morir. Y esta parábola también traía como una palabra profética, ¿cierto? De lo que Jesús iba a pasar. Era otra pregunta: ¿qué pues hará el dueño de este terreno? Entonces, allí en el versículo 16 da una respuesta a esa pregunta. Vendrá y destruirá a aquellos que hicieron esto. Siempre la enseñanza, cuando es una enseñanza fiel, es una enseñanza sana, trae problemas. Quiero que me acompañen en el versículo 19. Y estos líderes, a escuchar a Jesús, en el versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendían que contra ellos había dicho estas parábolas, pero temieron al pueblo. Ellos querían matar a Jesús. Sabes que cuando enseñamos la palabra con pasión, cuando enseñamos la palabra con una palabra sana, no corrompida, no corrupta, muchas veces nos podemos meter en problemas. Y eso lo hizo Jesús. Él enseñaba, él predicaba y se metía en problemas. Y lo querían matar, pero gracias a Dios en ese momento no lo cogieron, porque había un pueblo que lo respaldaba. En muchos lugares del mundo, el solo hecho de enseñar o predicar la palabra de Dios puede ser un motivo de muerte o de ir a la cárcel. Y nosotros en nuestro país tenemos todo el privilegio de predicar y de enseñar en cualquier lugar, y no nos pasará eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando o llevando o preguntando? Hay otra pregunta que sale de estos textos. En el versículo 22 dice: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Llegaban los sacerdotes, los líderes a hacerle esta pregunta a Jesús: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Y sabiamente, porque Jesús conocía las intenciones de los corazones de los que hacían estas preguntas, porque sabía que no se podría echar al pueblo ni al ejército en contra, ¿cierto? Entonces Jesús da una respuesta sabia para las personas que lo acusaban o que les preguntaban, porque muchas veces le preguntaban con un doble sentido, o con un sentido donde querían que Jesús saliera a combatir, a guerrear, o diera una enseñanza en contra del pueblo que estaba subyugando a los judíos, que eran los romanos. Entonces, por esto les preguntaban: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Algo que versículos que muchas veces hemos leído y escuchado, ¿cierto? Entonces la respuesta de Jesús es muy bella. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque antes les había preguntado Jesús: ¿y qué imagen hay en sus monedas? Porque en ese tiempo, en el tiempo de la época de Jesús, las monedas tenían una inscripción del emperador de turno, ¿cierto? Entonces estaba el emperador César ahí. Y Jesús les hacía la pregunta: ¿de quién es la imagen? Del César, decían ellos. Entonces les decía: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, así Jesús da una respuesta sabia a lo que ellos preguntaban, ¿cierto? Lo que ellos preguntaban. Más adelante también hay otra pregunta.
Y entrando en el contexto de esta pregunta, era un grupo, los saduceos, un grupo de los judíos, un grupo de pensamiento y religioso, los saduceos. Los saduceos era un grupo de religiosos que tenían buenos recursos, era de los altos mandos, personas distinguidas, personas que no creían en los ángeles y tampoco creían en la resurrección de los muertos. Esto eran los saduceos. Pero los saduceos venían ante Jesús, porque estaban sacerdotes, escribas, saduceos, fariseos delante de Jesús. Entonces en esta oportunidad venían los saduceos y venían delante de Jesús y le hicieron una pregunta. Pero dentro del contexto de esta pregunta había una historia y ellos le contaron una historia a Jesús. Entonces le decían: Jesús, si un hombre está casado y muere, porque la tradición de los judíos es que si un hombre muere sin dejar descendencia o hijos, se puede casar uno de sus familiares con la esposa para darle hijos y que pueda crecer una descendencia y pueda tener hijos el hermano muerto. Entonces decían los saduceos: un hombre murió y no tuvo hijos, entonces se casó el hombre, otro hermano con esta mujer, y así sucesivamente 7 hermanos murieron y no tuvieron descendencia. Entonces los saduceos le hacían una pregunta: ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que tuvo 7 esposos y todos la tuvieron, ¿cierto? Todos tuvieron esa mujer, los 7 hermanos. ¿Y de cuál de ellos en el cielo será la mujer? Y era algo ilógico porque esta pregunta venía de los saduceos, donde esta corriente no creía en la resurrección, pero querían poner a prueba a Jesús, saber qué respondía Jesús como maestro, como hombre que enseñaba. Entonces Jesús sabiamente da una respuesta a estos hombres y les decía que en el cielo seríamos como ángeles. Cuando estemos en el cielo seremos como ángeles, que no nos casaremos ni tendremos esposo o esposa, que allí en ese lugar no tendremos por qué buscar a una pareja, porque seremos como ángeles. Entonces sabiamente Jesús dio una respuesta a esa pregunta, muchas veces una pregunta necia, una pregunta con otro sentido. Más adelante hay otra pregunta, pero esta pregunta la hace Jesús. Jesús dice: ¿de quién es hijo el Cristo? Le hace esta pregunta a los que están escuchando: ¿de quién es hijo el Cristo? O refiriéndose a él, la gente de quién dice de quién soy hijo, ¿cierto? O el Cristo de quién es. Y en el contexto, quiero que vayamos al verso 41, y en el contexto estaba refiriéndose a que él, porque muchos decían que el Mesías era el hijo de David, ¿cierto? De la promesa de David, y es verdad, es de la promesa de David. Pero acá en este texto nos enseña la palabra que él está por encima de David, que Jesús, que el Cristo está por encima de David. Quiero que leamos el versículo 41. Entonces él dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Hablando de que Jesús es Señor de David, del rey David. Que el Mesías, el Cristo, está por encima de David. Y muchos no entendieron esta enseñanza. Muchos no comprendieron esta enseñanza. Por ello Jesús quería que tuvieran claro, todas las personas, los que estaban escuchando, que tuvieran claro de quién era hijo. Y Jesús es hijo de Dios, hijo de la promesa, hijo del Dios eterno, ¿cierto? Y daba esta respuesta a los hombres. Entonces hay una serie de preguntas, porque es un maestro, porque es nuestro Dios. Hay una serie de preguntas que hace al pueblo, que hace a los judíos, que hace a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, que ellos le hacen a Jesús, que Él responde o responde con otra pregunta, como un buen maestro que es. Y nosotros como iglesia debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, en nuestras casas, enseñar la palabra de Dios. Y que esas preguntas que lleguen sean respondidas. Y que Dios nos dé la sabiduría para lograr llegar a esas preguntas resueltas. No sé si usted en algún momento se ha preguntado qué le preguntaría a Jesús cuando esté con Él, cuando esté frente a frente con Él. ¿Qué pregunta le harías a Jesús? Creo que son muchas las preguntas que podríamos tener o hacer cuando estemos delante de Jesús. Son muchas las preguntas que podríamos hacerle a nuestro Maestro, a nuestro Dios. Y usted hasta las tendría anotadas, no sé si se acuerde de ellas cuando estemos en el cielo. Pero hay algo importante que debemos de tener presente, es ¿qué crees que te preguntará Jesús cuando estemos delante de Él? ¿Qué crees que Él te preguntará a ti? Podemos de pronto conocer o tener algunos indicios de lo que Él nos preguntaría. Por ejemplo, ¿aceptaste el sacrificio que Jesús hizo? Podría ser una de las preguntas que Dios nos haría en el momento que estemos delante de Él. Otra sería, ¿has hecho discípulos? ¿Hiciste discípulos mientras estuviste en la tierra? Porque fue un mandato. Y en la Biblia hay muchos mandatos y creo que Él nos preguntará sobre esos mandatos que nos dio. Entonces creo que dentro de lo que debemos de reflexionar y preguntarnos como iglesia es que Jesús es un maestro y que nos ha comisionado en la tierra a enseñar y a instruir a la iglesia, a las personas que no conocen del Señor. Y que tener presente que un día estaremos delante de Él y que Él nos hará preguntas. Y tienes las respuestas a esas preguntas. ¿Estás preparado para dar una respuesta a esas preguntas? ¿O callarás, así como lo hacíamos con nuestros maestros cuando no conocíamos esa respuesta? Que podamos alzar nuestras manos y decir, sí Señor, yo conozco esa respuesta. Yo conozco esa respuesta. Quiero darla. Y que podamos decirle, Señor, yo hice discípulos. Porque tú me estás preguntando, ¿has hecho discípulos? Y yo pueda decirle, sí, yo hice discípulos.
Entonces, en este capítulo 20 de Lucas, nos enseña nos da grandes preguntas, nos enseña grandes preguntas, y que podamos tenerlas presentes y aprender de la Biblia cada día. Amén. Que podamos aprender de la Biblia cada momento, cada instante. Y que podamos estar preparados para el momento en que estemos delante del Señor. Amén. Que podamos estar confiados porque Dios nos da la sabiduría y el conocimiento. Quiero que oremos en este instante. Y quiero que hagas una oración conmigo. Que le pidas a Dios sabiduría y conocimiento para comprender la palabra, para ser sabio, para dar buenas respuestas sabias, y que podamos comprender lo que Dios manda en su palabra, y que podamos estar tranquilos porque un día cuando estemos delante de Él podamos darles una respuesta sabia a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo especial, por tu misericordia, por tus enseñanzas, por la palabra. Gracias porque tú enseñabas, respondías, hacías preguntas al pueblo, a la iglesia. Y creo que hoy por medio de tu palabra nos respondes, nos enseñas, nos preguntas. Padre, gracias por cada respuesta, gracias por cada pregunta. Padre, gracias porque nos da la sabiduría y el conocimiento para responder a las preguntas que lleguen a nuestras vidas y para hacer tu voluntad, Dios, en la tierra. Gracias por este tiempo especial. Gracias porque tú enseñaste y enseñas cada día nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo, iglesia. Dios me les bendiga y que pronto nos podamos ver.